En Guayaquil se emplean terapias que mejoran la condición del trastorno del espectro autista. El MINT, Instituto de la Universidad de California, Davis, halla nuevos indicios para encontrar cura del TEA. Terapias alternativas logran mejorar la sociabilización de los autistas. Científicos españoles revierten los síntomas del autismo en ratones. Daniel Montenegro es un niño de 4 años de edad. Le encanta jugar, reír y correr. Su desayuno preferido es el pan de banano, acompañado con jugo. Le gusta entretenerse en la computadora y adora salir de paseo con la mamá, además de realizar actividades en su pizarra acrílica. Daniel hace 3 años fue diagnosticado con trastorno del espectro autista. El TEA se caracteriza por los problemas de comunicación y comportamientos repetitivos, con áreas de interés restringidas. Es así como lo describe la última edición del DSM, Manual de Diagnósticos y Estadísticas de Desórdenes Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Los últimos descubrimientos han relacionado al menos 200 genes implicados en la causa del autismo, pero podrían llegar a ser unos 2000 porque existe mucha interacción entre ellos y se están descubriendo múltiples mutaciones que todavía no se han descrito. Así, solo un gen no podría explicar la causa de este trastorno. El autismo es un problema de comunicación que se puede presentar en los niños hasta los 3 años. Se da más en niños que en niñas, que es básicamente lo que se observa en estos niños. Tienen problemas, como le decía hace un momento, para comunicarse con los demás, es decir, ellos el lenguaje no lo utilizan para poder decir lo que piensan, lo que sienten. Cuando llegan a desarrollar un lenguaje, es simplemente un lenguaje repetitivo, o lo que llamarían ecolalia, pero no es un lenguaje que les permite a ellos comunicar. Andrea Pavón, madre de Daniel, ha puesto todo su esfuerzo en mejorar la condición de su hijo, quien lleva 2 años asistiendo a terapias. Nosotros nos dimos cuenta que tenía autismo porque no respondía al nombre, lo llamábamos y no miraba, pero si poníamos videos de Mickey Mouse, él respondía enseguida y corría. También alineaba los juguetes, que nos parecía un poco raro, pero no nos pareció algo fuera normal realmente en ese momento. De ahí mi suegra pues tiene 5 hijos y mi mamá también nos decían que algo no estaba bien, que lo veían al bebé que no hablaba, que no respondía. Entonces, buscando en internet, dimos con el diagnóstico de autismo. Conocimos a Paola por medio de la peluquera de mi mamá, que nosotros le pedimos el favor un día que fuimos a cortar el cabello al bebé, que no haya personas, que no haya nadie, que esté solo ella, que sea un ambiente tranquilo. Entonces ella se extrañó y nos preguntó obviamente por qué tantas cosas, entonces nos enteramos que el bebé tenía autismo. Ella nos dio el número de Paola, fuimos donde ella, nos hicimos una consulta y ya vamos a cumplir ya 2 años con ella en terapia con el método lúdico. Paola Zambrano es directora de Autismo Ecuador.
fundación dedicada a trabajar para las personas con espectro autista, que a pesar de no tener establecimiento físico, ha logrado crear los convenios que beneficien a las personas que padecen TEA. Nosotros empezamos a hacer alianzas con otras organizaciones que nos han permitido funcionar dentro de sus espacios. Tenemos el caso, ya te digo, de Alegres Infantiles, donde en su espacio físico nos permiten manejar un programa de inclusión que beneficia a más de 10 niños. Tenemos el programa del proyecto cultural, ¿verdad?, de música y turismo con Karina Arias, donde en su espacio, ese espacio es propio de ella, nos permite a nosotros dar formación a 12 chicos con autismo en estimulación musical. Entonces tenemos ahora el espacio de terapia ocupacional o el taller ocupacional, donde en la casa de una de las familias estamos montando un taller donde los niños van a hacer alimentos sin gluten, sin caseína, leches vegetales. Además de estos programas, existen otras actividades que pueden ayudar al infante como la equinoterapia y la musicoterapia. Nosotros estamos haciendo una mezcla de clases con lo que es la iniciación musical para niños pequeñitos, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos, además de las canciones de saludo, de despedida, del ambiente lúdico dentro de la clase, es manejarnos con la primera herramienta que tienen todos los seres humanos, que es seguir el ritmo de la música. Hay algunos estudios que dicen que los niños autistas no tienen un ritmo definido. Yo no soy especializada en eso, pero realmente no estoy de acuerdo, porque yo lo veo aquí, ellos tienen un ritmo, el suyo, pero lo tienen. Entonces hay que tratar de que eso vaya poco a poco sensibilizándolos para que capte la diferencia entre un ritmo y otro. Nosotros lo que hacemos aquí es tratar de que ellos se aprendan las canciones de saludo, las canciones de despedida, tener mucho contacto visual para saber que ellos están realmente aquí y con nosotros. Y además de eso, tratar de que se familiaricen con un instrumento. Es una terapia, digamos, en la que se encierran varios factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, ¿no? Existen principios que se usan en esta terapia, ¿no? Son tres básicamente. El primero es el calor del caballo, ¿no? El calor del caballo funciona también no solamente en la parte física, sino también hay factores, digamos, de tipo psicológico que ayudan al paciente al tener contacto con un animal muy sensible, ¿no? Está también los impulsos que este animal genera en cadencia, es decir, cuando está caminando naturalmente. Estos impulsos son impulsos neurales que se transmiten a través de la columna del paciente. Y el tercer principio es el patrón de locomoción, que digamos que el caballo en sus movimientos produce un patrón cruzado de locomoción, como se dice que es el andar humano, ¿no? Todo esto sumado a factores, digamos, como el medio ambiente, espacios abiertos, naturaleza, hace que esta terapia se potencialice mucho en todo tipo de circunstancias. Así como estas, hay muchas otras actividades que el Centro Integral de Equinoterapia ofrece, como terapias físicas, huertoterapias, bailoterapia, musicoterapia y la actividad principal del centro, que es la equinoterapia. Y lo más importante es que su acceso es gratuito. Empezamos básicamente con las terapias que dicta el Ministerio de Salud Pública: terapia de lenguaje, terapia ocupacional, estimulación temprana y terapia física. Sumado a esto, la hipoterapia en ese momento. De ahí para acá ha crecido muchísimo en los últimos 3 años. Nosotros aquí vemos niños, jóvenes, adolescentes, adultos también. Pero obviamente cuando se trata de los trastornos del espectro autista o casos de autismo, son más que todo niños que están en fase de diagnóstico y en fase de tratamiento. ¿Cuántos niños aproximadamente con trastornos del espectro autista vemos? 86. El diagnóstico de Camila fue a los 2 años, pasados los 2 años, pero la sospecha del diagnóstico yo creo que la puedo decir que fue desde el año aproximadamente, ya me di cuenta, incluso un poco antes de que tenía rasgos de autismo. Es malo comparar, pero yo tuve la experiencia con mis sobrinos. Tengo 3 sobrinos y los vi crecer, vi cómo se desarrollaban y era evidente no tanto el retraso del desarrollo, pero sí más bien notar que había cierta característica retraída por parte de ella, muy introvertida, demasiado independiente, por decirlo así, y su falta de interés
con los demás. No quería aceptarlo, pero yo sí ya tenía mis sospechas desde mucho antes. Yo nada más estaba buscando a alguien que me lo confirme, que me diga, ¿sabes qué? Sí, para poder a partir de ahí hacer algo al respecto. Cuando se detecta el autismo a temprana edad, el infante tiene más posibilidades de mejorar su condición hasta llegar a un autismo con alto grado de funcionamiento, teniendo la oportunidad de poder asistir a una escuela regular. Autismo Ecuador, además de trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, emprende programas de inclusión buscando apoyo de planteles que deseen asumir este reto. Como sabes, ya la fundación tiene algunos años funcionando, lo que es Autismo Ecuador. La presidenta Paola Zambrano fue compañera mía de la universidad, ¿ya? Entonces, en vista de que ella emprendía un nuevo proyecto, que era el de inclusión con los chicos, contactamos a la directora para ver si ella nos podría ofrecer la escuela como un lugar donde pudiéramos incluir a los chicos. Entonces me hizo la propuesta y yo acepté. Entonces hace unos 4 años estamos aquí en la escuela. Nuestro programa de inclusión es un poquito diferente al que se maneja en ciertas instituciones. Nosotros como fundación, el objetivo de incluir a los chicos era más que todo buscarles un espacio donde ellos se puedan desarrollar lo más normalmente posible. Entonces ellos, cada uno se maneja directamente en su salón de clases, recibiendo clases como cualquier otro niño. Se maneja directamente con la maestra. Si hay algún inconveniente, por ejemplo, que la maestra me comente, que ve que tiene alguna dificultad en algo, ahí entro yo dando soporte a la maestra, mostrándole cómo podría trabajar con el niño y yo me manejo con un horario de 1 hora con cada uno de ellos y ahí yo hago lo que es refuerzo pedagógico. Aún así la tarea ha sido ardua, porque no todos los planteles desean acoger la responsabilidad de capacitar el personal docente. No obstante, si para el próximo año Autismo Ecuador crea convenios con otros planteles particulares, será difícil el acceso para las familias con escasos recursos. No nos ponemos del otro lado. Las familias económicamente no pueden sostener por largo tiempo un proceso terapéutico y el autismo lo tienes para toda la vida. Entonces son chicos que pueden pagar un tutor 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero en el 5.º mes ya no pueden más. Entonces, si ya no puedes pagar una tutora, prácticamente lo tienes que retirar del colegio. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, tenemos que sensibilizarnos también hasta esa situación. En mi caso, no tuve yo realmente esa bendición, por decirlo así, de que la maestra preguntara cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace. Y las escuelas que hay son costosísimas. O sea, no dejan de costar menos de $200 al mes. Más la profesora sombra, que es el sueldo básico. Según el programa de inclusión educativa del Magisterio Fiscal del Ministerio de Educación en el país, uno de los parámetros para identificar una necesidad educativa es la comunicación, tomando en cuenta casos de autismo. La carpeta de Andrés con 5 hojas de deberes y los otros niños salían con sus trabajos hechos, pues no. Entonces yo me quedé como que, ¿qué pasó? Entonces un día llegué de sorpresa y entré, o sea, siempre me lo llevaban a la puerta y entré. Y lo veo que Andrés lo tenían en una sillita sentado, atrapado, no es literal, atrapado con la mesa. Entonces yo le dije a la directora que ¿por qué lo tenían así? La directora tuvo que mover a los niños, mover ella a la mesa y sacarlo al niño. El niño me llegaba orinado y él ya me dejó el pañal. Entonces decía, ¿por qué me llega orinado si él se avisa? Y que era que lo tenían atrapado. Sí necesitamos profesionales que puedan trabajar con estos niños. En eso sí no tenemos mucho. Porque, por ejemplo, si yo me voy específicamente a los docentes no saben qué hacer. El pediatra no se da cuenta, muchos no se dan cuenta. De pronto cierto sí, pero muchos no se dan cuenta. Entonces, si yo como mamá voy con mi hija donde un doctor que es profesional y me dice todo está bien, yo llego a mi casa y no me preocupo, pues. Porque ya tengo una
una afirmación de una persona que sabe, ¿no? Yo la llevo a él porque sabe. En una de las instituciones que fui, el médico que dijo que el bebé era hiperactividad y no autismo, lo mismo, decía, pero es muy pequeño. Yo le llevé el informe con que decía cómo había nacido, el proceso del embarazo, bueno, y la historia clínica hasta ese momento. Me decía, pero si esto a mí no me sirve que haya tenido tantas semanas de embarazo, esto no tiene nada que ver. Entonces me quedé como que eso influye mucho. La ausencia de profesionales aptos para atender la situación de estos niños ha dejado a los padres de familia desamparados debido a la desinformación que ha existido en el país desde años atrás. Los niños de 0 a 4 años están buscando diagnóstico, pagando incluso en nuestro país hasta $1.000 por un diagnóstico. Los niños de 4 a 6 están en un proceso de duelo, la mayoría de sus padres, porque están primero asimilando el diagnóstico, luego buscando a dónde llevarlo. Los padres pierden 2 años aproximadamente. Los niños de 6 a 10 años están en su gran mayoría incluidos en escuelas regulares. Los de 10 a 14 están ya comenzando a sufrir los estragos de un entorno educativo no adecuado. Y los de 14 en adelante están en sus casas, deteriorándose cada día más en su condición, porque como no tenemos centros especializados para niños, menos los tenemos para adolescentes o adultos. No tenemos espacios donde los chicos puedan hacer terapia ocupacional o rehabilitarse. Y la mayoría están en sus casas, encerrados en una habitación, en el patio, en el portal, frente a un televisor. Esa es la realidad del autismo, lamentablemente. Pese a que en la actualidad ya se ha escuchado sobre el autismo, el desconocimiento al tema es constante, lo cual ha provocado una clasificación errada del trastorno por parte del sector público. Lamentablemente, la ley, la clasificación que hicieron ellos es necesidades educativas especiales con discapacidad, y la otra clasificación es necesidades educativas especiales sin discapacidad, y ubicaron al autismo como una necesidad educativa especial con discapacidad. Este organismo no es el único que ha catalogado de forma errada el trastorno, puesto que el Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS solo reconoce 6 tipos de discapacidades: auditiva, física, intelectual, lenguaje, psicológico y visual, dejando en el aire los problemas de comunicación que presenta el autismo. Pero hace varios meses este organismo ha sido acogido por el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es el organismo rector en el sistema de salud. Y como tal, por ser el organismo rector, ha tenido que tomar la competencia del CONADIS para poder regular y organizar todos los procesos que eso involucra. Especialmente en el tratar de darle la mayor cobertura de beneficios que requieran este tipo de personas, que como es una política del Gobierno Nacional tributando al Plan Nacional del Buen Vivir, lograr el beneficio social de todas estas personas que en gobiernos pasados no se ha logrado o no lo hacían, los tenían prácticamente invisibles. Existen regulaciones y esto va en el direccionamiento de los 3 elementos que conforman este problema. Problemas de actividades implican las relaciones sociales a los cuales ellos tienen alteraciones, la parte de la comunicación y la parte conductual. De acuerdo a cómo esté relacionado estos 3 componentes, se hace la clasificación en moderado grave. Usualmente grave es más del 50-70%. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños padece un trastorno del espectro autista. Pero Ecuador no cuenta con estadísticas ni registros que contemplen el porcentaje de niños y adultos con este trastorno. En Estados Unidos se hablan de 1 por 100, incluso ya hay estadísticas de 1 por cada 62. Si nos quedamos a 1 por cada 1000 niños, hablando de una estadística que en Estados Unidos era prevalente hace 3 años,
Si hablamos de que en Ecuador exista 1 por cada 1000 niños y tenemos 3, casi 4 millones de menores, ¿verdad?, de 6 años en el país, pues te doy a ti misma la respuesta. Si se aplica la estadística de la OMS en Ecuador, 1 de cada 160 de los 3.643.806 menores de 11 años, quiere decir que tendríamos aproximadamente 22.773 casos de autismo en nuestro país. A pesar de que los cambios se están dando, estos atraviesan una etapa de transición, pues las regulaciones aún no son estables, ya que en la actualización del carnet persisten las fallas en la descripción del tipo de discapacidad. El autismo no es un trastorno mental, pero quienes hicieron las leyes ubicaron al autismo como una necesidad educativa especial con discapacidad. Es decir, un poco hay que preguntarse por qué la ponen con discapacidad sin ninguna teoría suficiente, es suficientemente fuerte para dar cuenta del por qué. Sin embargo, los esfuerzos para concienciar sobre el autismo, la desinformación y la falta de interés ha afectado a muchas personas con TEA, puesto que no se detecta solo en niños, sino también en adultos, como en el caso de Javier, quien descubrió el síndrome cuando empezó a afectar su desempeño laboral. Eso fue en el año 2013, en noviembre. Fue porque yo busqué una psicóloga hace 2 años, en el 2011, a raíz de que yo salí del Banco del Pichincha, mi último empleo formal que yo tuve, del 2011 al 2012. Y yo me puse súper deprimido, súper mal, porque yo decía, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué no me puedo quedar en ninguna empresa? Y yo no sabía qué era lo que me sucedía. O sea, yo esperaba, para mí haber entrado al Banco Pichincha era lo mejor, o sea, la empresa más grande del país, una multinacional financiera y todo. Y quedarme fuera de eso para mí fue un shock fatal. Entonces busqué ayuda, busqué en el internet y busqué una psicóloga, una doctora que me pareció buena porque vi su preparación, su experiencia y porque ella tenía buenas referencias de ella de hace algunos años atrás de la Facultad de Psicología de donde yo soy. Ya a final de año, después de que pasaron estos 2 años, fue que ella habla con mi mamá, porque ella vino también a las consultas psicológicas con la doctora Gómez, y ahí fue que se descubrió con lo que ella le dijo de mi niñez, el tema de la disfunción cerebral mínima, la hiperactividad, el tema de no mirar a los ojos a los adultos, el no respetar reglas, normas, procedimientos, el de coger todo, romper todo, no medir el peligro, coger las cosas ajenas en casas que no son de uno. Y todo eso, el entender las cosas literalmente, palabras, frases, oraciones, el creerse todo lo que le dicen. Ahí es cuando ella conecta eso con lo que me pasa a mí y ella dice, tiene síndrome de Asperger, es parte del trastorno espectro autista. El síndrome de Asperger es un conjunto de problemas conductuales que forma parte de los trastornos del espectro autista, según como lo describe la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. Quienes tengan diagnósticos bien establecidos según el DSM-4 de enfermedad de Asperger, se les aplicará el diagnóstico del trastorno del espectro autista, puesto que su única diferencia es que no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje. Ahora mayormente mi problema es en la parte laboral, o sea, ya tengo 2 años, casi 2 años sin tener un trabajo fijo formal. He tenido trabajos eventuales, trabajos de poco tiempo, así contratos, ya en áreas que no son la mía de recursos humanos, a pesar de que tengo ya la maestría de talento humano. Porque el mundo laboral, el mundo de los empresarios, de los empleadores no lo entienden, todavía no lo comprenden. Si la parte de salud y educación aún están peleando, aún es difícil, tanto en el diagnóstico, en la inclusión escolar, educativa y de colegio. Es complicado, es difícil. Los padres de familia andan con los niños en las calles, los niños autistas en la calle y no tienen dónde matricularlos ni nada de eso. Y el Ministerio de Salud Pública pone muchas trabas al momento del diagnóstico y la calificación para el carnet del CONADIS. Ahora imagínense en el mundo laboral, o sea, en el mundo empresarial, es totalmente cerrado, no entiende. Porque incluso ya lo expuse en una de las empresas donde yo trabajé ahora último, de manera eventual, y no lo entendieron, no lo comprendieron, lo pusieron como esquizofrenia y a la final solamente cumplí mi contrato de trabajo y ya no me volvieron a llamar. Desde el año 2012,
Existe una ley orgánica de discapacidades que exige incluir laboralmente a un porcentaje de personas con discapacidad. Debido a la clasificación errónea de este síndrome, dificulta la obtención de un empleo a las personas con TEA, por lo que Javier ha solicitado un certificado del Ministerio de Salud que especifique su condición. Y en el informe que hace cada uno del equipo de salud que hace la valoración, se incluyen las alteraciones de estos componentes en trastornos sociales, en actividades y comunicación y en trastornos conductuales. Se espera que con nuevas autoridades frente a este organismo se regule de forma correcta el registro y la clasificación de discapacidades. Siendo esta la realidad de los niños y adultos que viven con el autismo, hay que recalcar que las personas con este trastorno hay que respetarlas, ya que el mundo de ellos tiene complejidades que nuestro entorno no comprende. Tenemos todavía mucha gente que en un centro comercial se horroriza cuando ve a un niño gritando, y si la familia dice tiene autismo, la gente dice ¿y qué me importa? Edúquelo. O sea, no conocen realmente lo que es el autismo, y esto hace pues que en esa ignorancia y en ese desconocimiento sigamos cometiendo graves errores. Bueno, cada mundo de un niño autista es particular, aunque pareciera que aunque nos dieran manuales, aunque surgieran manuales que den cuenta de que hay un problema en el lazo social, de que hay un problema de comunicación, de que tienen conductas estereotipadas, pero lo que no podemos hacer es tratar a todos los niños con autismo por igual. Tenemos que pensar que cada uno es diferente y que ahí hay un sujeto al cual hay que respetar. Bueno, el mundo de un autismo, el autismo en sí puro, es una desconexión del mundo, o sea, es un vivir propio de la persona que lo tiene, que lo siente. El trastorno de un niño con autismo no es una enfermedad, es una condición que afecta a la comunicación. Eso no quiere decir que sean fríos o rígidos, pues el problema real es que no nos damos la oportunidad de querer ser parte de su mundo, excluyéndolos de una sociedad que no acepta la realidad de estas personas que pertenecen a nuestro entorno. Que los chicos con autismo no tienen un mundo aparte, ¿verdad? Que simplemente tienen una forma distinta de percibir el mundo, y que este mundo está en relación y está en constante interacción con su entorno. Entonces, el mundo de Camila, el mundo de Gabriel, el mundo de Andrés, el mundo de Sebastián es totalmente distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno vive realidades distintas. Es un mundo muy personal, es un mundo muy individual. En mi experiencia, lo único que ha servido más es tratar de entrar en su mundo, tratar de entenderlo y de muy poco a poco llevarlo al mío, ¿no? El mundo de ella, perfecto, en el que ella en el que ella vive o le gustaría vivir. Yo creo que sería como una isla, realmente. Ella, si usted la pone en una piscina, ella puede pasar 5 horas en la piscina y ella no le va a querer el mar. Es una cosa que, o sea, si yo pudiera llevarla todos los fines de semana a la playa, para ella fuera la mejor terapia. Ellos ven el mundo de una forma más pura, más transparente, sin prejuicios, sin etiquetas, se muestran tal cual son ellos. Eso más que todo, son muy sensibles, muy sinceros. Son chicos que sin necesidad de tú hablarles o expresarles algo, ellos lo perciben. En un afán de tratar de explicar el mundo de un niño con autismo, nos encontramos con muchas variables que afectan su desarrollo infantil, comprometiendo su vida a una constante lucha hacia los problemas sociales, educativos y laborales que aún no se solucionan. Entonces, ¿qué es mejor para los niños y adultos que poseen el trastorno del espectro autista?
aprender a incluirnos en su mundo o incluirlos a ellos al entorno social que nos rodea. ¿Cómo se puede generar conciencia a una población que no tiene algún tipo de conocimiento sobre el TEA? ¿Y qué se espera? ¿Tener una estadística de niños con autismo para hacer algo al respecto? ¿O aguardar hasta que su vida adulta sea un caos debido a la búsqueda de un empleo e inclusión social? Daniel Comín, editor del diario Autismo, dice: existen dos tipos de autismo: aquellos que tienen los recursos para mejorar su condición y aquellos que no. Ecuador puede trabajar para estar en el primer caso.